Bueno, chavales, ahora vamos a empezar con la parte de código de esta lección. Tengo dos archivos para vosotros, uno sobre control de flujo, que es con el que vamos a empezar, y otro sobre orientación a objetos. ¿Vale? Vamos a empezar con el de control de flujo, viendo cómo va el flujo de un programa. Vale, para mostrar las excepciones, en este ejemplo he declarado esta función, la función divide. Vale, aquí vamos a lanzar una excepción de división por cero. ¿Vale? Esta función, como veis, lo que hace es que si el parámetro que le pasamos es igual a 0, lanza la excepción. Y si no, devuelve con la instrucción return, que vemos que es de rotura de código, el 10 dividido entre el parámetro. ¿Vale? Esto en este ejemplo no lo vamos a usar, pero me viene muy bien para ilustrar el uso de la sentencia return. ¿Vale? Vamos a empezar a explicar un poco el programa. ¿Vale? Primero declaramos un array. Esta es la nomenclatura abreviada del array y bueno, es igual que poner array, abrir y cerrar paréntesis. ¿Vale? Pasamos ahora a un bucle for, ¿vale? Que se lee así. Para cada i empezando igual a 0, siempre que i sea menor que 10, incrementamos i en este bucle, ¿vale? En cada iteración vamos a ir incrementando i. En cada iteración es en cada recorrido del bucle, ¿vale? ¿Qué hacemos en este bucle? Pues asignamos valores al array, ¿vale? A nuestro array, los arrays suelen llevar clave, son de tipo clave valor, ¿vale? Si no ponemos clave, se le asigna un índice numérico, ¿vale? Es decir, si le quitáramos esto y lo dejáramos así, que podríamos hacerlo, ¿vale? Este elemento tendría un índice numérico empezando por 0. Los arrays siempre empiezan por 0. En programación siempre se empieza a contar por 0, ¿vale? Salvo que se diga lo contrario. Bien, ¿esto qué va a hacer? Pues va a declarar un array con unas claves que serán clave 1 igual a 1, clave 2 igual a 2, etcétera, etcétera. ¿Vale? Simplemente lo vamos a rellenar. Ahora, una vez rellenado, vamos a pasar al bucle for each. El bucle for each es muy usado ampliamente en PHP porque nos da mucha potencia, ¿vale? ¿Cómo se declara un bucle for each? Pues para cada elemento de este array, as, es decir, como clave y valor, esto es predefinido de la instrucción. La parte de la clave se puede omitir si solo queremos los valores, pero si queremos también la clave, tendremos que ponerlo con esta sintaxis, ¿vale? Clave, flechita, valor, ¿vale? Y aquí abrimos el bucle, que como veis dura hasta aquí, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer en este bucle? Pues vamos a sacar por pantalla clave, valor. Vemos que esto está entre comillas dobles. Las comillas dobles nos dejan meter las variables tal cual, ¿vale? Y nos las imprimen, ¿vale? Si fuera comilla simple no podríamos hacer esto y lo que se imprimiría sería el texto en literal, es decir, se imprimiría dólar, clave, valor. Vamos a ponerlo para que veáis la diferencia entre unas y otras. Vamos a ver, así, para que veáis la diferencia entre poner comillas dobles y comillas simples. Vale, y aquí vamos a utilizar la segunda instrucción de control de flujo de selección, ¿vale? El switch. Switch tiene un parámetro que es una variable, ¿vale? En función de esta variable, el switch llega hasta aquí, ¿vale? En función de esta variable definiremos los casos. Como es una variable numérica, definiremos caso 1, caso 2, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Ya sé que llega hasta 10, pero vamos a aprovechar aquí para poner un caso por defecto. ¿Vale? ¿Cómo funciona esto? Si el valor se corresponde con el caso,
¿vale? El valor no tiene por qué ser numérico, puede ser un texto o puede ser otro tipo de valor, ¿vale? Si corresponde con el caso, ejecutaremos la instrucción que empieza justo aquí. En este caso vamos a imprimir el valor y un salto de línea, ¿vale? Y aquí utilizamos la siguiente instrucción de control de flujo, el break. ¿Qué hace el break? Rompe el bucle, esta instrucción de selección. Quiere decir que el resto de instrucciones, todas estas, no se van a ejecutar. Sale de aquí y vuelve aquí y seguiría con la siguiente iteración, ¿vale? En el caso 2 vamos a utilizar la instrucción de rotura de flujo continúe. ¿Vale? Continúe, en este caso concreto haría lo mismo que el break. Pasar a la siguiente iteración del for each. ¿Vale? El break rompería el switch, pero el continúe haría la siguiente iteración del for each. ¿Vale? Si pusiéramos el break en el for each, rompería el for each. ¿Vale? Y seguiríamos con el resto de los casos, caso 3, caso 4, caso 5, caso 6. Si no ponemos nada, ¿qué va a pasar? Que va a seguir. Es decir, si supongamos que es el caso 3, ¿vale? El caso 3 no tiene nada, pero tampoco tiene una instrucción de rotura. Con lo cual, sigue ejecutándose el resto del código para los siguientes casos, hasta que llega al caso por defecto. Es decir, si yo pusiera el caso por defecto en el 4, si fuera un 3, también ejecutaría lo que hubiera en el 4. ¿Vale? Es importante en los switch poner los break, ¿vale? Si no los ponemos, lo que pasará será esto, que también es muy útil según qué situaciones, ¿vale? Bueno, una vez acabado el switch, seguimos con la siguiente iteración del for each hasta que no queden más elementos en el array, porque no hemos definido ninguna condición de salida anterior, ¿vale? Si definiéramos un break para cierta condición, podríamos salir de ahí, ¿vale? Después vamos a definir una variable, la variable i igual a 10, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es ver un bucle while. Este bucle while no se va a ejecutar nunca. ¿Por qué? Porque solo se va a ejecutar mientras i sea menor que 10. ¿Qué pasa? Que i ya es 10. Por lo tanto, 10 es igual a 10, no es menor. Entonces, esto nunca se va a ejecutar, ¿vale? Sin embargo, en un do while, que veis que usa la misma instrucción y tiene exactamente la misma condición, sí se va a ejecutar una sola vez, ¿vale? Aunque la condición no se cumpla, este tipo de bucle nos permite hacer al menos una iteración. Y después vamos a ver el mecanismo de control de excepciones, que es, dentro de un bucle try, vamos a poner la instrucción que puede generar una excepción, ¿vale? En este caso divide 0. ¿Por qué? Porque más arriba hemos definido que en ciertos casos lance una excepción, ¿vale? Vamos a poner, obviamente, el caso en el que lanza la excepción, con el parámetro 0, ¿vale? En caso de que esto siguiera su curso natural, después imprimiría, se puede dividir por 0 y se saltaría el bloque del catch, porque no ha saltado ninguna excepción, y ejecutaría el finally, el acabamos. Vale, en caso de que salte la excepción, aquí se cortaría, saltaría la excepción, sacaría capturando excepción de división por 0 y imprimiríamos el mensaje. Vale, esta sintaxis es orientada a objetos, ¿vale? Porque excepción es un objeto de tipo excepción, ¿vale? Entonces esto lo veremos en el siguiente ejemplo, pero ya vamos introduciéndolo aquí. La sintaxis orientada a objetos utiliza la flechita para las funciones dentro de ese objeto, para los métodos dentro de ese objeto. Vale, y ahora vamos a ejecutar este programa y a ver paso a paso qué nos da. Para ello vamos al directorio lección 3 y con PHP ejecutamos control de flujo. Vale, y ahora vamos a ver la salida por pantalla. Vale. Bien. Como veis no se imprime nada hasta que llega el for each. ¿Qué imprime el for each?
clave, valor, clave 0, 0, ¿vale? Y aquí nos imprime el valor, porque el caso es 1. Y no nos está imprimiendo esto de aquí, que debería de hacerlo. Ah, claro, vale. Nos está escribiendo porque esta modificación no la he guardado. Vamos a sacarlo de nuevo. Ahora sí. Vale. Bien. Lo dicho. Clave 0, valor 0. Esta instrucción de aquí. Vale, con las comillas simples, ¿qué escribe? Escribe clave, valor. Y el salto de línea es literal, no lo interpreta. Escribe /n. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado con eso porque en comillas simples no hay caracteres de escape. Es decir, si pondríamos un salto de línea a un tabulador, nos imprimiría el código. No nos imprimiría un salto de línea, como sí que lo hace con las comillas dobles. ¿Vale? Después pasa al switch con el valor. En el caso 1, que no es el caso, porque es 0, no se ejecutaría en ninguno de los casos contemplados, se ejecutaría por defecto. ¿Por defecto qué imprime? 0. Aquí está 0. ¿Vale? Caso 1. Aquí imprime también el 0 y sale. Vale, lo mismo. Caso 1 y sale. Caso 2. Caso 2 imprime clave valor, imprime clave valor y continúa. No imprime nada. Caso 2. Vemos que solo llega hasta aquí y no nos imprime el número. ¿Vale? Nos imprimiría la siguiente iteración que empezaría con clave 3, 3. Aquí estamos. ¿Vale? Clave valor. Este, como veis, sí que imprime el número. ¿Por qué? Porque aunque no tenemos nada definido, va bajando, va bajando, va bajando hasta que llega al defecto. Y aquí imprime esto y rompe. Caso 4, igual. El 5 y el 6, lo mismo. El 7, el 8 y el 9, igual. ¿Por qué? Porque coge el caso por defecto. ¿Vale? El caso por defecto puede estar en blanco, perfectamente, y no hacer nada. ¿Vale? En este caso sí. Bien. Ahora bien, pasaríamos a este bucle. Podríamos igual a 10 y llegaríamos a este bucle. ¿Vale? Este bucle no imprime nada. No da salida por pantalla, en realidad. ¿Qué imprime? ¿Qué se imprime? Este de aquí. Este de aquí nos imprime el 10. Aquí está. ¿Vale? Listo. Pasamos al try. ¿Vale? Como vemos, el try salta aquí y nos pone este mensaje. ¿Vale? Capturado excepción de división por 0. ¿Vale? ¿Cómo sabemos que se ha ejecutado la excepción? Porque la excepción se está lanzando en la función. Y el mensaje que lleva la excepción es división por 0, que es el que tenemos aquí. Y finalmente pasamos al finally, que imprime acabamos. ¿Vale? Acabamos. Y ya está. No tiene mucho más. ¿Vale? Vamos a pasar ahora a el ejemplo de objetos. ¿Vale? Tradicionalmente esto lo hago para ilustrarlo de forma continua, pero en realidad cada interfaz o cada trait o cada clase de objetos va en un archivo independiente, ¿vale? Que tendremos que incluir bien con la instrucción requiere o include, que nos permite incluir archivos, ¿vale? O bien utilizando lo que se llama un sistema de autocarga, ¿vale? ¿Qué es un sistema de autocarga? Pues es un pequeño script que lanzaremos en el script principal y que lo que hará será, en función de la estructura de directorios, coger todos los archivos que haya ahí, que tengan extensión PHP y cargar toda la aplicación de golpe. De forma que después podemos acceder a esos objetos, a esas clases, de forma muy rápida. ¿Vale? Esto impone una penalización, porque lo que hace realmente es meterlo todo en memoria. Cuanto más grande sea la aplicación, pues lógicamente más memoria ocupará. ¿Vale?
Pero bueno, en las aplicaciones en PHP en realidad no suelen ocupar más de 10 megas y estamos hablando de una aplicación bastante grande. Vale. Seguimos un poco. Vamos a ver los interfaces, ¿vale? ¿Qué permite una interfaz? Una interfaz permite la declaración de constantes. Ojo, no permite la declaración de variables. Es más, si intentamos declarar una variable igual a 0, ya el propio corrector del Visual Studio nos va a decir que no se pueden meter variables, es decir, no se espera el nombre de variables. ¿Vale? Los interfaces no aceptan variables, aceptan constantes. ¿Qué no aceptan tampoco? Tampoco aceptan implementaciones. ¿Vale? Si queremos implementar un método o una función, no podremos hacerlo en la interfaz, solo podemos definirlo. ¿Vale? Y ahí se acaba lo que se puede hacer con una interfaz. Esta instrucción que veis aquí, que va antes de función, es public, es el nivel de visibilidad que va a tener este método. Vale, hay 3 niveles de visibilidad: público, protegido y privado. En inglés, public, protected and private. Vale. El nivel público es que lo puede ver todo el mundo. Tú instancias la clase, es decir, hacemos un objeto de esta clase. Y esta función, este método está disponible para cualquiera. ¿Vale? Si lo declaramos como privado, solo podría utilizarla la propia clase. Desde fuera de la clase no se podría utilizar. Si digamos una función interna, ¿vale? Desde fuera de la clase no se puede llamar a esa función, solo desde dentro. Vale, y si se declara como protegido, lo que se puede utilizar en la clase y en sus descendientes. ¿Vale? Si una clase hereda de otra, puede utilizar ese método también. Un método protegido. ¿Vale? Esto se aplica también a las variables. Las variables también pueden ser públicas, protegidas y privadas. ¿Vale? Pues eso, aquí en esta interfaz declaramos que las clases que implementen esta interfaz deben tener un método arrancar, por narices. ¿Vale? Las constantes se heredan de la interfaz, no hace falta definirlas en la clase. ¿Vale? Aquí tenemos un trait que lo veremos un poco más tarde. ¿Vale? Vamos a ver un poco una clase. Vamos a hacer la clase moto que implementa la clase out. ¿Vale? El usePersonas es el trait. ¿Vale? El trait se mete dentro de la clase y se usa como un uso a mayores. ¿Vale? No se hace en la definición, sino que está dentro de la propia clase. ¿Vale? Después veremos qué hace este trait. ¿Vale? Vamos a definir 3 propiedades, que serán 3 variables, ¿vale? Que son propiedades públicas. ¿Vale? Vamos a definir ruedas, que va a ser 2, capacidad, que va a ser 2, y el nombre. Nombre vamos a llamarlo la moto. ¿Vale? Una moto, la moto. Vamos a definir el método arrancar y vamos a darle contenido. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este método? Pues vamos a sacar por pantalla el nombre y arranca. Vale, el nombre hay que tenerlo claro. Se usa utilizando esta estructura dis. Dis para referirse a la misma clase. ¿Vale? Cuando una variable está fuera del método, se puede acceder a ella a través de dis. Está fuera del método, pero dentro de la clase. ¿Vale? Podemos acceder a ella con dis. Dis, nombre. ¿Vale? De forma parecida, si quisiéramos usar esta variable desde una instanciación de la clase, haríamos el nombre que tuviera la clase, guión nombre. ¿Vale? El dis se utiliza para referirse a la misma clase, a menos que sean clases estáticas. ¿Vale? Las clases estáticas se definen como static class. ¿Vale? Estas clases no cambian, no pueden cambiar. Se utilizan poco, ¿vale? Y siempre para tareas muy específicas y que son... las clases estáticas serían como una constante, pero de clases.
Vale, la clase es siempre igual, ¿vale? Siempre la misma. Con siempre la misma quiero decir que cada vez que se refiera a esa clase, se va a referir al mismo objeto, ¿vale? Las clases estáticas no se instancian, las clases estáticas se usan y punto. En las clases estáticas, cuando queremos referirnos a una variable, se utiliza la misma notación que se utiliza con las constantes, que es self, dos puntos, y aquí tendríamos la constante que hemos definido antes, que es motor. ¿Vale? La hemos definido en el interfaz. ¿Vale? Que como vemos, esta clase implementa el interfaz auto. ¿Vale? Se pueden implementar varios interfaces. Si tuviéramos más interfaces, pues separaríamos aquí por comas y iríamos poniendo los que quisiéramos. A diferencia de la herencia, que solo podemos heredar de uno, podemos implementar los interfaces que queramos. Igual con los traits, podemos usar los traits que queramos. ¿Vale? Vamos a seguir con el siguiente método, que va a ser cuántas ruedas. ¿Vale? ¿Qué va a hacer este método? Este método va a imprimir por pantalla el vehículo tiene las ruedas que hemos definido aquí, que son 2 ruedas. ¿Vale? ¿El trait qué es? Bien, el trait lo que es una disgregación de la clase. Es decir, el trait tampoco permite definir variables y tampoco permite definir constantes. Solo permite definir métodos y implementarlos. ¿Vale? Este trait personas tiene un método, una función, que se llama cuántas personas, que lo que hace es imprimir. El vehículo tiene capacidad para, y aquí veis que ponemos el discapacidad, ¿vale? Pero el trait no tiene una variable capacidad. ¿De dónde coge esta variable capacidad? Pues de la clase que lo usa. Es decir, este discapacidad se refiere a esta capacidad, ¿vale? Personas. El trait tiene su utilidad porque podemos definir una serie de métodos que, si bien no son comunes a todas las clases, sí hay muchas clases que lo usan dentro de un proyecto. Yo que sé, por ejemplo, si queremos hacer una consulta a un sitio web, podemos tratarlo como un trait, ¿vale? Y usarlo donde nos haga falta, sin necesidad de andar heredando o implementando o haciendo cosas, ¿vale? Esto es así. El trait simplemente es para definir métodos, ¿vale? Una forma de usarlo también es, nosotros definimos en un archivo las variables, es decir, en la clase definimos únicamente lo que son las variables y después usamos el trait para definir todos los métodos. Es decir, aislamos por un lado los datos de lo que se hace con esos datos. ¿Vale? Eso es una forma de usarlo. Bien, ya tenemos moto y ahora vamos a ver la herencia. Vamos a definir la clase coche. ¿Vale? La clase coche extiende o hereda de moto. ¿Vale? ¿Qué vamos a poner en la clase coche? Ruedas, capacidad y nombre. ¿Vale? ¿Por qué solo vamos a poner esto? Porque lo que estamos haciendo es sobreescribir los valores de la clase padre, que es moto. ¿Vale? Y estamos heredando todas las funciones, incluidas las del trait. ¿Vale? Los traits se heredan también. ¿Vale? Entonces, a efectos de herencia, el trait es parte de la clase. ¿Vale? Y el interfaz, obviamente, también se hereda. ¿Vale? Entonces, no necesitamos definirlo aquí. Bien, vamos a ver cómo funciona esto. Vale, para instanciar un objeto, instanciar es crear un nuevo objeto de una clase. ¿Vale? Lo que haremos será crear una variable y con la palabra reservada new crearemos un objeto de tipo moto. New moto. ¿Vale? Es como llamar una función, pero en realidad no es igual porque tenemos este operador new, que lo que nos hace es, dentro de esta variable moto, almacenarnos un objeto con la estructura que hemos definido. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues como antes hacíamos el disNombre, aquí ves que tenemos el moto nombre. ¿Vale? Llamamos a la propiedad nombre de la clase de la instanciación de moto. ¿Vale? Y aquí tenemos una declaración estática de constante. Las constantes se tratan con
los 2 puntos, a diferencia de las variables que se tratan con la flechita. ¿Vale? ¿Por qué? Porque una constante no cambia. ¿Vale? Es una variable de tipo estático. Es decir, siempre es igual. ¿Vale? Después, bueno, ¿qué hacemos? Pues llamamos al método arrancar, que si recordamos lo que hacía era disnombre, la moto arranca. ¿Vale? ¿Cuántas ruedas? Llamamos al método cuántas ruedas. Y cuántas ruedas, pues nos dirá el vehículo tiene disruedas, ruedas. ¿Vale? Y cuántas personas, que esto lo cogeremos del trade. ¿Vale? Del trade, el vehículo tiene capacidad para discapacidad, personas. ¿Vale? Y haremos lo mismo con el coche. ¿Vale? En el coche lo único que hemos hecho ha sido cambiar los valores de estas variables. Pero no hemos implementado nada. Todo es mediante herencia de moto. ¿Vale? Y ahora vamos a ver la salida por pantalla de este programita. Vale. Bien, empezamos. La moto tiene motor. ¿Qué hemos hecho aquí? Esta salida por pantalla. ¿Vale? Es decir, hemos llamado al valor de la variable de la propiedad moto, ¿vale? En la clase y hemos accedido a la constante que se declara en el interfaz. Veis que esta constante solo se declara en el interfaz, ¿vale? Que tiene motor. Entonces, el nombre de moto es la moto y motor es tiene motor. Por tanto, la moto tiene motor. Vale. Arrancamos la moto. Moto, arrancar. La moto arranca. ¿Vale? Aquí vemos que disnombre arranca. La moto arranca. ¿Vale? Y llamamos a ¿cuántas ruedas? ¿Cuántas ruedas tiene la moto? Pues el vehículo tiene 2 ruedas. El vehículo tiene 10 ruedas, 2 ruedas. ¿Vale? Y ahora llamamos al trade. Moto, ¿cuántas personas? Como si fuera parte de la clase, porque en realidad lo es. Y aquí nos dice que el vehículo tiene capacidad para 2 personas. ¿Vale? Vemos que efectivamente coge este discapacidad de aquí, capacidad igual a 2. Vale. Ahora vamos a el coche. Creamos un coche, new coche. ¿Vale? Lo instanciamos. Lo mismo que antes. Coche nombre, moto, motor. Que debería ser coche motor. Aquí me he equivocado yo al hacerlo. Ejecutamos de nuevo. Vale. Y nos vamos a el coche tiene motor. ¿Vale? Como veis, el motor se hereda. También el interfaz hereda. ¿Vale? Este valor se hereda en todas las clases. Aunque no implementemos en coche, como lo implementa moto, que es la clase padre, nosotros lo heredamos. ¿Vale? Igual que el método arrancar. Entonces, el coche arranca, que viene de la clase padre, de moto. El vehículo tiene ruedas, es decir, vamos a ¿cuántas ruedas tiene el vehículo? El vehículo tiene 4 ruedas, ¿vale? ¿Por qué? Porque ruedas en coche es 4 y como en moto hacemos referencia a una variable de clase, coge esta variable y no la del padre. Coge la variable del hijo, y no la del padre, ¿vale? Lo mismo para el trade. Es decir, el trade no lo estamos usando en la clase coche. Pero sin embargo, como lo estamos heredando, cuando yo llamo a cuántas personas, me dice que el vehículo tiene capacidad para 4 personas. ¿Vale? Pues hasta aquí lo que viene siendo la lección de hoy. Lo que viene siendo la orientación a objetos tiene poco más.
sí podríamos hablar un poco más de las clases estáticas, pero no son muy usadas y se usan muy contadas ocasiones, ¿vale? Las constantes se usan más y lo ideal es definir una interfaz con todas las constantes que vamos a utilizar y en lugar de utilizar cadenas de texto o números, utilizar constantes, ¿vale? Que se sacarán así, como automotor, o si las utilizamos dentro de una clase que las tiene con self motor. ¿Vale? No tiene mucho más. Podemos hablar de los espacios de nombres cuando empecemos con los frameworks. ¿Vale? Y tener en cuenta que todas estas lo que se hará es, en vez de tenerlo en un solo archivo, se tendrán varios archivos y para ello utilizaremos el sistema de espacio de nombres, que es simplemente indicar el directorio en el que está el archivo. ¿Vale? Al principio declararíamos un espacio de nombres, iríamos poniendo los archivos y las clases en su lugar correspondiente. Esto lo vamos a ver en la lección 7 cuando empecemos con un framework. Pero antes de empezar con un framework tenemos que ver los servidores web, algo de HTML y CSS, y el tema de bases de datos, que serán respectivamente temas 4 y 5. ¿Vale? HTML y CSS necesitamos unos conceptos muy básicos para trabajar con ello porque PHP está especialmente orientado a web. ¿Vale? Hablamos en el tema 1 de que si bien los lenguajes son de propósito general, en realidad unos nos dan más facilidades que otras para ciertas cosas. Por ejemplo, en PHP se pueden hacer aplicaciones de escritorio, es verdad, se pueden hacer, pero no es conveniente hacerlas, ¿vale? Porque no está especialmente indicado para ello y no optimiza bien, ¿vale? Es igual que cuando intentamos hacer páginas web en Java. Java nos da muchos problemas con las webs porque no está indicado para ello. Java está indicado para aplicaciones cliente-servidor, pero no se comporta bien en páginas web. Come muchos recursos, es muy pesado y no escala bien, ¿vale? PHP escala mucho mejor, es más ligero y es más rápido. Y ya digo, intentar hacer un interfaz gráfico en PHP es una aberración, igual que intentar hacer una web en Java. ¿Vale? Aunque sí, hay muchos frameworks en Java para hacer webs, pero cualquier programador de Java que haga webs en Java os dirá que Java es muy, muy pesado. ¿Vale? Pues nada más por hoy y mañana más y mejor.